El tema de hoy es cosas viejas, cosas nuevas y la gran elección. Acompáñeme a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un pasaje muy conocido del apóstol Pablo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Puede decir conmigo esa palabra? Reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a leer también 2 de Pedro capítulo 1, desde el 8. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A ver, asegúrese que no está al lado de una persona ciega. A ver, y eso no tiene que ver con una limitación física. Está hablando de la imposibilidad de ver otra cosa, ¿sí? De alguien que se olvida. A ver, pregúntele que está a su lado. No te olvidaste, ¿no es cierto? Lo que Dios hizo en tu vida. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Esta palabra la hemos mencionado el domingo pasado, esta palabra tan fuerte, elección. El apóstol Pedro dice: señores, por favor, procuren hacer firme su elección. Y hablábamos, yo decía el domingo pasado, de que las elecciones tienen un poder gobernante y directivo sobre nuestras vidas. A diferencia de una decisión, ¿sí? De pronto una decisión puede ser algo sencillo: cómo me visto, qué hago ahora, cómo respondo. Pero una elección tiene que ver con una dirección, o sea, yo elijo porque sé hacia dónde quiero ir. Y todos nosotros tomamos elecciones en nuestra vida, tenemos elecciones, ¿sí? Y de pronto, así como una nación tiene el año de elecciones, en nuestras vidas tenemos nuestros momentos de elecciones, ¿sí? Pero no está hablando el apóstol Pablo de nuestras elecciones, porque las elecciones que nosotros tomamos en nuestras vidas se cambian con otra nueva elección. Si tomamos una elección sobre algún asunto sobre nuestras vidas, pero luego ponemos bajo la lupa esa elección y la corregimos, para bien o para mal. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando ni de las decisiones que tomamos, ni de las elecciones que tomamos, sino de la elección. La elección. Dice: señores, procuren hacer firme su elección. Y esta elección tiene que ver con un rumbo contundente sobre tu vida, donde tú sabes que has tomado algo que no se pondrá en discusión en tu vida. O sea, tú tienes que saber, quizás en tu vida no existe esa elección. Quizás no existe. Quizás no tienes nada en el estante de la elección. Quizás todo en tu vida ha estado dentro del paquete de las elecciones, ¿sí? Eso sí seguro hay, porque todos tomamos elecciones en nuestras vidas. El asunto es cuando tú te puedes encontrar con algo en tu vida que tú dices: esta es la elección de mi vida. Y cuando tú sabes que te encontraste con la elección en tu vida, tú sabes que algo de Dios se instaló en ti. Porque de ninguna manera una persona puede decir que se ha encontrado con Dios verdaderamente en su vida y que ha entendido la propuesta de Dios para su vida y no
haber entendido sobre su vida la elección. Por eso hay muchas personas que dicen haberse encontrado con Dios, haber creído en Dios, haber recibido su vida, pero luego cuando uno ve sus vidas se da cuenta de que nunca se encontró con la elección. Y luego el apóstol Pedro dice, señores, número uno, tienes que saber cuál es esa gran elección y cuáles son, y no tiene que ver con una receta, con que alguien te diga, mire, anote lo que voy a decir. La gran elección es, no te Elba, eso. ¿Ah? La gran elección es tal cosa. No, esto es algo que tú tienes que encontrar desde tu espíritu. Es algo que tú descubres por la obra de Dios en ti y luego eso comienza a enriquecerse. Entonces el apóstol Pedro dice, hagan estas cosas, y usa la palabra cosas, tienen que hacer estas cosas, pero señores, estas cosas que necesitan hacerse es para que ustedes hagan firme la elección. Y usa también esta palabra vocación, porque vocación y elección van de la mano. El día miércoles, por eso es un tema que va continuando y esto va a continuar el día martes también. Va muy de la mano de lo que oíamos el día miércoles sobre la importancia de encontrar en nuestras vidas nuestra vocación. Y otra vez, no está hablando de la vocación que tiene que ver con que tú te dedicas a algún asunto, haces algo por vocación, del curso vocacional que te hicieron en el secundario para que tú sepas que tienes que estudiar, sino el asunto de cuál es la vocación de tu vida, tu gran vocación. La vocación que es la manera en que Cristo se va a expresar en tu vida. La vocación de un hijo de Dios es la asignación de Cristo en usted, que debe ser expresado con sus riquezas, con sus cosas específicas, con sus gracias, con todo lo que portas y lo que cargas, lo que decíamos al saludarnos. Reconoce el Cristo a la persona porque porta algo de Cristo a la persona que está a tu lado. Allí está tu vocación. Quiero decirte, tiene que ser una buena noticia para usted. Yo no sé cuántos años usted vivió haciendo lo que venía a la mano y sin descubrir su vocación. Pero quizás esta mañana pueda ser la mañana en que tú descubras, número uno, que tienes una vocación, cuál es esa vocación y que eso comience a darle una dirección única a tu vida en esta semana. Y hablábamos, el día miércoles se nos decía algo muy poderoso, que yo no sé si a ustedes los que estuvieron el día miércoles se les pasó demasiado rápido o quizás también a usted le quedó allí picando. Se nos habló de que el discipulado tiene que ver con disciplinas. Discipulado tiene que ver con disciplinas, pero las disciplinas tienen que estar sujetas y nacen de una vocación. Por eso que si usted de pronto va a dedicarse a ser ciclista, no puede tener las mismas disciplinas de un futbolista, porque las vocaciones son diferentes y las disciplinas son diferentes. Entonces, antes, en una vieja manera de entender el discipulado, pero estamos... Y atención a esto para todos los que están involucrados en discipulado y los que no están tan bien, porque todos estamos involucrados en discipulado. Todos hacemos un discipulado. Pero fíjese, antes nosotros ¿qué hacíamos? Íbamos al pastor a que nos diga cuáles son las disciplinas que necesitamos en nuestras vidas. Entonces alguien venía a usted y le decía, ¿hizo usted el altar familiar? Sí lo hice. No, esta semana no lo hice. Hace como 3 meses que no lo hago. Nunca lo hice. Lo hice 5 veces en esta semana. ¿Ah? Entonces usted daba cuenta de esa disciplina. ¿Se aprendió el versículo de memoria? ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Fue a la reunión? ¿No fue a la reunión? Disciplinas. Disciplinas que alguien trata de convencerte que te van a hacer bien. ¿Cuántos creen que hacer su devocional diario le hace muy bien a su vida? A ver, ¿cuántos creen eso?
¿Ve? No hay discusión en la mente sobre esa disciplina. El asunto es por qué muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no encontramos las disciplinas que se hacen constantes en nuestra vida? ¿Por qué desaparecen muchas veces las disciplinas en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque de nada sirve que alguien te diga a ti lo que tienes que hacer si tú no descubres tu vocación. Entonces, cuando tú encuentras tu vocación y tu elección, desde tu espíritu hay un clamor por disciplinas. Y déjeme decirle, usted tiene una responsabilidad de ser discípulo. Comience a pensar qué cosas que quizás hasta ahora han sido esporádicas, pero que usted identifica. Yo he comenzado a hablar con algunos discípulos y me dicen cosas como esta: pastor, ¿no sabe que yo por ahí cuando hablo con mis vecinos me doy cuenta que ellos me cuentan cosas y yo puedo darle una palabra y eso les hace bien? Ok, qué bueno. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez algo como eso? A ver, ¿cuántos tengo? Muy bien, muchos. Tenemos experiencias positivas donde vemos a Dios actuar a través de nuestras vidas. Pero si eso no se transforma en una disciplina, o sea, tú no comienzas a llevar tu vida a disciplinas, jamás podrás hacer que tu vocación se exprese. Ahora leí hace poco una nota en el diario de una persona que tiene 40 años y se está probando para primera división. No sé si vieron esa. Yo no veo casi nunca cosas de fútbol, pero un cordobés de 40 años tiene y se está probando para jugar en primera división. Porque, claro, el hombre, sin lugar a duda, yo pienso, esta persona siempre tuvo talento, ¿sí? Yo me imagino que cuando jugaba con sus amigos, siempre era el que hacía los goles. ¿Pero qué? ¿A qué se dedicaba? ¿Se dedicaba a otra cosa? No lo sé a qué. Pero nunca llevó eso que tenía dentro, que siempre estuvo, a una vida de disciplina. El asunto es que tu vocación en la vida, usted puede pasar toda una vida con. Y mire, esto estamos hablando de los planos naturales. Dimensione esto desde la vida de su espíritu, de la vocación de su vida. Por favor, no lleve esto a los talentos que usted tiene, por favor, porque eso es para el futbolista de los 40 años. A veces no hay tiempo para esas cosas. A veces ya te llegó el tiempo de decir, mire, mi hermano, si usted quería ser ingeniero bioquímico, algunos ya piensen en estudiar otra cosa, porque hay cosas que llevan su tiempo, necesitan sus momentos en el tiempo, pero no así las cosas del Espíritu. Usted tiene que asegurarse salir de este lugar con una convicción desde el Espíritu de que Dios asignó a su vida una vocación y que está disponible para usted una elección y que es necesario. Es necesario. Esto en la dieta, estamos en la dieta posicionados en cuanto a la revelación de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia y de Cristo Jesús. Está en la primera columna, si querés volvérmelo a poner. Esto es que se te revele Cristo Jesús, pero no el Cristo Jesús que está allá, sino el que tú portas. Que se revele y que comience a actuar desde su interior, llevando y trayendo cosas. No sé cuánto usted se ha alejado de la palabra disciplinas, ¿sí? No lo voy a preguntar, pero va a ser bueno que en este tiempo comience a ver. Muchas personas se divorcian de las disciplinas. Disciplinas estamos hablando en cuanto a cuando usted comienza a poner en su agenda cosas, no las que las encuentran a usted, ¿sí? Poniendo en la agenda la solución a los problemas que van llegando, sino cuando usted comienza desde su espíritu a gobernar cosas en su vida. Usted pone en su agenda. Entonces yo le decía, por ejemplo, a esta persona, de ahora en más, no esperes que un vecino te venga a buscar. Hace una disciplina, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si vos notas que hay algo allí, que Dios comienza a usarte, pone una disciplina con eso, pero no te la tengo que decir yo. Tiene que nacer desde tu espíritu. Entonces, la elección. Ahora, tampoco quisiera dejar que esto quede en el aire. ¿Cuál es mi elección?
en el Evangelio de la gracia de Dios, en la revelación de este nuevo pacto y en el Evangelio de la gracia y del reino. La mayor elección que tú tienes que encontrar es rendirte a la elección de Dios. Esto es Romanos 9:15, dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Es decir, lo que está diciendo Dios, y Dios se lo dice a Moisés, es: yo elijo. Yo creo en un Dios que tiene elecciones y que hace elecciones. No sé si usted cree en un Dios que elige cosas. Es más, el apóstol Pablo una y otra vez habla porque dice que Dios escribió buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué son esas buenas obras? Las elecciones de Dios. Usted sabe que Dios eligió cosas sobre su vida. Es más, primeramente Dios lo eligió a usted. Entonces se abren dos caminos totalmente diferentes de concebir la vida y de concebir un evangelio diferente. Porque hay personas que conciben su vida así: lo que yo elijo, lo que yo decido y lo que las personas a mi alrededor deciden, ese es el resultado de mi vida. Yo no creo eso. Entonces, no iba a dar un ejemplo, pero lo voy a dejar para más adelante. Mire, fíjese, la gran elección de su vida es que usted descubra que cree en un Dios que elige cosas. Y que no hay nada mejor en su vida que rendirse a esas elecciones. Porque las cosas viejas, mi amado, que están en nuestras vidas, no son las cosas que sucedieron en nuestro pasado. Porque dice el apóstol Pablo: señores, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Dónde están las cosas viejas? Están en una vieja criatura. Sino en esa vieja naturaleza siempre habrá cosas viejas. Es más, voy a decirte, algunas cosas viejas van a estar mañana. Serán nuevas cosas viejas. Porque las cosas nuevas no tienen que ver con lo que te está pasando hoy, sino con lo que te pasa en esta nueva naturaleza dada por Dios. Siempre las cosas nuevas serán las que Dios eligió para ti. O sea, yo quiero hablarte y anunciarte, porque de alguna manera esta no es una predicación, sino que es un anuncio. Todavía estamos en los anuncios. Quiero anunciarte que tú mañana, en esta semana, puedes encontrarte con las cosas nuevas de Dios. Que Dios no se reservó la posibilidad de tu vida porque no te vino a preguntar: ¿me dejas elegir o no me dejas elegir? Él eligió. Ay, qué buena noticia que es eso. Qué buena noticia que Él no está esperando. Por eso el pasaje que leímos, señores, Dios ni siquiera les tuvo en cuenta sus pecados, sino que accionó. ¿Por qué? Porque a Él le agradan cosas, elige cosas y lo hace sin preguntarnos. Usted y yo deberíamos de considerar que nuestra salvación es primeramente la elección de Dios. Alguna persona me preguntó: ¿y cómo es esto? Porque ¿qué quiere decir que si alguna persona no conoce a Dios es porque Dios no la eligió? Sí la eligió. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta que tienes que hacerte, es sobre tu vida. Que tú y yo entendamos de que si creemos en Dios es primeramente porque Dios nos eligió. Y decidimos vivir una vida rendidos a esa elección. Te eligió. ¿Y por qué me eligió? ¿Sabe qué pasa cuando no entendemos este principio? Tú y yo vivimos un vaivén en nuestras vidas
donde cada vez que tú haces algo incorrecto parece que te alejas de Dios, estás lejos de Dios, Dios ya no te quiere, ya Dios no te ama, no te va a dar otra oportunidad. Y allí vamos, en ciclos. Y cuando tú haces cosas bien, porque sabes que en las cosas viejas hay cosas buenas, pero no porque sean buenas dejan de ser viejas. Entonces tú haces buenas cosas y te sientes que ahora sí estás más cerca de Dios. O sea, ese tipo de evangelio del cual tú y yo no le podemos rescatar absolutamente nada. Así como está con paquete y todo, hágale un moño, pero a la basura. No se puede concebir nuestra vida con Dios así, pero cuando tú entiendes que Dios te eligió porque le agradó a Él y nada más, es más, yo tendría que decirle que cuando Dios lo eligió a usted, se miró a sí mismo y dijo, qué bien, qué lindo que soy, me agrado mucho y por eso lo eligió a usted. Entonces, de ninguna manera usted puede considerar que Dios lo elige a usted porque usted le agradó, sino que dice la palabra que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso dice que usted estaba allí, Él estaba aquí, se miró a sí mismo, dijo, me agrado, por eso me elijo y se depositó en usted. Dele gloria a Dios por eso. Dele gracias a Dios por esa elección. Entonces, pastor, si eso es así, ¿por qué entonces yo vivo ciertas cosas en mi vida? La primera razón que tú tienes que encontrar de algunas cosas que no encuentran su curso de victorias en su vida es porque no nos rendimos a la elección de Dios. Porque vivimos dentro de nuestras elecciones, pero no nos rendimos. Las cosas viejas son todas aquellas cosas que no pertenecen a la elección de Dios en tu vida, pero dice el pasaje que acabamos de leer, las cosas viejas pasaron. Reforzar este principio puede ser a través de Génesis 17:7. En una oración hablamos sobre esto. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a establecer mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Dice, mire, en ningún momento Dios le dijo a Abraham, ¿tú quieres que yo establezca mi pacto contigo? No, número uno, no le pregunta. Número dos, no le dice, voy a hacer un pacto contigo, sino que él dice, voy a establecer mi pacto. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en ese pacto Abraham no tuvo parte. O sea, no hay parte Abraham, parte Dios. Es Dios con Dios y hace beneficiario a Abraham de ese pacto. Y así es el pacto de Dios con tu vida. Dios no te preguntó para hacerte beneficiario. Wow. Si es mi pacto y yo lo voy a poner a mi pacto. ¿Sabes qué es Dios diciéndote esta mañana? Yo no te estoy viendo qué haces bien y qué haces mal para hacer cosas contigo. Las cosas nuevas que he determinado para ti es porque a mí me agradaron y yo las puse a tu disposición. Entonces, ¿cuál es la gran elección? La gran elección es que tú te rindas. Es decidir. Yo decido rendirme a lo que Dios eligió en mi vida. La elección de Dios es su pacto, la cual diferencia las cosas viejas de las nuevas. Ahora estamos hablando de cosas viejas y cosas nuevas, porque el sentido es reconciliar. Y usted se puede volver a ese pasaje donde dice, porque y todo esto proviene de Dios. O sea, todo esto es, señores, todas las cosas tienen que ser reconciliadas por Cristo. Pero ¿por qué hablamos de cosas viejas y cosas nuevas? Lo hablamos entendiendo de que todas estas tienen que ser reconciliadas en Cristo.
Porque en Cristo, y usted va a saber cuál es la función práctica de entender este principio, en Cristo no hay cosas viejas ni cosas nuevas. Las cosas que hay en Cristo a tu disposición son eternas, como nos decía Lucas en la oración. Hay cosas eternas a tu disposición. ¿Y sabe qué significa que son eternas? Significa que están desde antes de que esta tierra fuera fundada. Así que miren, fíjense, las cosas nuevas están desde siempre y las cosas viejas pueden estar mañana. Qué loco, ¿no? Es que tú identifiques en tu vida cuáles son las cosas nuevas para que las viejas. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice, señores, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas? ¿Por qué usa esta palabra nueva? Por el contraste que es necesario que tú y yo veamos, para que cuando identifiquemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, haga un contraste y tú digas, si esto es lo que tiene que Dios hacer en mi vida, ya no puedo seguir teniendo esto en mi vida. Ser contundentes en cuanto a las cosas. Dale un consejo a la persona que tienes a tu lado. Este es tiempo de ser contundentes. Entonces las cosas nuevas no son nuevas para Dios. Es para que vengan en contraste a tu vida. ¿Cuántos desean que cada día haya un contraste en tu vida de las cosas que Dios eligió para tu vida y sean más claras las cosas que ya no tienen que estar? Gloria a Dios, porque esa mano levantada es un acto de humildad fuerte y es parte de nuestra ofrenda a Dios en esta mañana. Cuando hablamos de que todas las cosas son hechas nuevas, hablamos de que estaban destinadas desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se expresan, hacen un contraste con las cosas viejas. Cosas viejas tienen que ver con los procesos naturales de tu vida. Aquellas cosas que quizás vamos alcanzando sencillamente porque pasa el tiempo, porque vamos madurando, porque la experiencia nos trae cosas. Entonces, de pronto parece que Dios va haciendo cosas, pero no siempre esas cosas que decimos que Dios las hace Dios. Sino que sencillamente cuando tú te golpeas 5 veces con con la misma pata de la silla, una de dos, o cambia la silla o ya no le pegas más a la silla. Pero el asunto es que ese proceso de madurez no son las cosas nuevas. Y usted trasládelo a cosas más importantes que la pata de la silla. O sea, no tiene que ver, las cosas nuevas de Dios no tienen que ver con nuestros procesos naturales. De que si tú tienes una empresa y permaneces en el mercado y vas aprendiendo cómo funciona el mercado en el que tú apuntas y tu empresa va creciendo, no necesariamente ese crecimiento sean las cosas nuevas de Dios. Tú puedes agradecerle a Dios. Gracias porque mi empresa va creciendo, pero hay muchas empresas que crecen en el mundo a ritmo muy vertiginoso y no tienen nada de las cosas nuevas de Dios. Entonces usted tiene que hacer esta deducción. Las cosas nuevas es todo lo bueno que me pasa en la vida. No siempre. El asunto es cómo nosotros le damos canal libre, vía libre a las cosas de Dios. Cómo abrimos nuestro corazón y nuestras vidas, nuestras agendas. Cómo se abren nuestras agendas. Tenga este tiempo de intimidad con Dios, un momento, tenga un tiempo de oración. Padre, muéstrame la manera para que esta semana sea un canal abierto para que tus cosas se expresen en mi vida. Porque Dios te dio ese ministerio. Efesios 1:3 dice este pasaje, lo que acabamos de decir, que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y allí habla de las cosas que Dios preparó de antemano. Yo hice, y quiero pasar rápidamente para llegar al tema que quiero llegar en esta mañana, consciente de la hora, y quiero aprovechar al máximo
no solamente el tiempo, sino esta atención que tenemos en esta mañana tan extraordinaria. Yo encontré 4 cosas que van logrando nuestras vidas afirmarnos en esta elección, haciendo firme. 4 cosas que van trabajando en nuestras vidas para abrir camino a las cosas de Dios. ¿Cuántos desean eso en sus vidas? Yo dije, bueno, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ir entendiendo qué cosas tú estás abriendo en este tiempo sobre mi vida y cómo se hacen firmes en mi vida? ¿Cómo vamos haciendo firme? Porque, ¿sabe? Hacer firme, y me gusta esta palabra que usa el apóstol Pedro, procuren. Procuren. Procuren tiene que ver con concentra tu atención, invierte tu entusiasmo, provoca toda tu creatividad, activa tus fuerzas, canaliza tus recursos. Eso significa procuren. Ahora usted puede usted comenzar a buscar, a ver qué usted está procurando en este tiempo en su vida. A ver qué puede usted hoy estar llevando toda su atención. ¿Qué está llevándose su entusiasmo? ¿Qué provoca su creatividad o la anula? ¿Qué activa sus fuerzas? ¿Qué canaliza hoy sus recursos? ¿Sí? Entonces, si usted descubre eso y usted dice, sí, esto que estoy haciendo no está logrando afirmarme en las cosas nuevas de Dios, entonces, ¿qué hay que hacer? Procurar otra cosa. ¿Qué hay que procurar? ¿Dónde hoy en este tiempo yo voy a concentrar mi atención? ¿Qué mañana me levantaré mañana y diré, oh, esto es lo que tengo que lograr en este día? ¿Qué pasará mañana cuando esté en el colectivo pensando en cosas y provocándome a ser creativo en ciertas cosas? ¿Sí? ¿En dónde voy a invertir ese procuren? En este tiempo. Si la respuesta a ese procuren es yo quiero lograr que se afirme mi elección, quiero lograr que mi vocación sea firme y que me abra camino a las cosas nuevas de Dios, entonces 4 cosas. Número 1, necesitamos tener claridad. Efesios 1:18. ¿Qué es tener claridad? Es que se abra un entendimiento de una cosa. Este es el sentir de que si hay cosas que se han ido abortando en nuestras vidas por no hacerlas firmes, este no es el tiempo para que usted diga, bueno, ahora sí toda mi vida va a cambiar para siempre. Todo, no, es una cosa. ¿Qué Dios te está abriendo en claridad en este tiempo? ¿Qué cosa Dios te está mostrando hoy, ahora? Y Dios, mire, estas son las oraciones que nunca Dios se resiste a responder. Cuando usted le dice, dame claridad, dame revelación sobre algo. Muéstrame qué cosas nuevas tú preparaste para mí. Una cosa se abre. Y así usted va creciendo. Porque cuando algo que Dios habla sobre tu vida, así sea al menos este mensaje, pero yo estoy seguro que en muchos de ustedes es más que solo este mensaje. Pudieran ser muchas cosas que Dios ha hablado, pero están claras en tu vida. Están claras. Dios trajo claridad. Dios alumbró tu entendimiento en eso. Entonces, cuando tú tienes esto, que lo tienes en claridad, ¿sí? Dios te aclaró esto. Lo segundo que debes hacer es alcanzar profundidad con esto que te ha sido dado. Que esto alcance profundidad. Y en esto voy a usar Hebreos capítulo 4, verso 12, donde dice este pasaje que ya todos conocemos, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Para qué? Para que penetre. Porque tener una espada que no penetre, que no vaya profundo, es algo sin sentido. Usted puede tener la palabra, tener claridad sobre algo, pero no dejar que eso alcance profundidad. ¿Cómo usted hace que algo alcance profundidad? Mire, la espada ahora está así, acá, en la superficie. Pero todavía
no llegó a esta tarde. Tampoco llegó a esta noche cuando usted se duerma. ¿Está acá? No llegó a su lunes, no llegó a su martes. Tampoco llegó a otras geografías. Está aquí, en calle Suipacha, pero no llegó a su casa, no llegó a su trabajo. ¿Sí? No tocó su ámbito íntimo. Aparte de eso, ¿sabe dónde está esta palabra? En la superficie, está aquí sonando, porque lamentablemente no le queda otra que oírme a mí. Pero además de eso, usted está oyendo palabras que usted sabe que Dios está hablando a su vida, pero están aquí. Pero deben llegar a sus emociones, deben llegar a sus recuerdos, tiene que llegar a su mente, tiene que llegar hasta el corazón y tiene que llegar a tocar algo de su espíritu para que lleve profundidad. Entonces, ¿cómo hago profundo algo que Dios me habló? Cuando tú sabes que Dios sobre algo te da claridad. Tiene que tocar todo en tu vida. Tiene que llegar a tus recursos de tiempo, de fuerzas, de finanzas. Tiene que llegar a alcanzar profundidad. ¿Qué cosa tiene que alcanzar profundidad? La palabra. La palabra, lo que me fue claro. También Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y Él mismo, Dios de paz, les santifique por completo. Y ahí habla del espíritu, del alma, del cuerpo. O sea, habla de que tiene que alcanzar profundidad. Hay cosas de Dios que tienen que romper límites, porque cuando en nuestras vidas, algo que Dios habla en nuestras vidas. Mire, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué muchas cosas nuevas de Dios no hacen salir las cosas viejas? Porque a veces cuando Dios viene con las cosas nuevas que tiene para nosotros, no alcanzan profundidad. Se abortan. Se abortan. Entonces, allí las cosas viejas, déjeme decirle, están bien arraigadas. Están en todos lados. Las cosas viejas de nuestra vida no nos piden permiso. Allí están en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, en nuestra historia. Allí están bien arraigadas. Pero ¿sabe qué? Las cosas nuevas tienen que penetrar y tienen que romper cosas en nuestras vidas. Entonces allí sí es necesario. Sí es necesario que también nuestras emociones sean conmovidas muchas veces. Pero esta vez no conmovidas porque las cosas viejas están haciendo de su cosa. No, conmovidas por las cosas nuevas. ¿Cuándo tú y yo vamos a comenzar a conmovernos por las cosas nuevas de Dios? Las eternas. Porque si no te conmueven las cosas eternas, ¿sabe qué te va a conmover? El mismo recuerdo, el mismo daño, las cosas viejas que están en nuestra vida, que siempre hacen de las suyas. Mire, si no invertimos nuestras fuerzas en las cosas que Dios preparó para nosotros, ¿sabe qué te las van a absorber? Las cosas viejas, las que están en nuestra agenda, las que nos encuentran una y otra vez. Así que número 2, profundidad. Número 3, luego de que hay profundidad, de que tú te aseguraste de que tocó todo en tu vida, una palabra. Número 3, lo que tiene que haber es sujeción. Y aquí entra la palabra disciplina. Sujeción. Y esto es como cuando usted va al médico y le dice, ¿sabe qué? Va a tener que cambiar algunos hábitos de alimentación, por ejemplo, ¿sí? Siempre el médico te va a decir algo así, ¿sí? Porque parece que nadie está a la altura de lo que hay que estar. Pero bueno, fíjese, usted va al médico y le dice, ahora, si usted fue al médico por un resfrío, ¿sí? Se va a ir de ahí, ¿y cuánto caso usted le va a hacer al médico? Poco. Se lo digo yo por usted para que usted no le sea tan violento. Ahora, si usted va al médico por un asunto más grave que a usted lo asustó un poco, entonces sus emociones comienzan a conmoverse. Entonces, la palabra del médico puede penetrar un poco más y le dice a usted, tiene que cambiar su hábito de alimentación. Ok, eso es profundidad. Pero no funciona ni la palabra ni la profundidad hasta que algo no se sujeta.
¿Y qué significa sujetarse? Significa que usted hace de esa palabra disciplina, que usted hace de su vida una determinación que se vuelve contundente. Y esta es una de las bendiciones que Dios le dio, de las bendiciones de las que habla. Digo, uso la palabra bendición por una cuestión simplemente semántica. Cuando dice Job, decidirás una cosa y te será firme. Ya lo voy a encontrar por dónde está. Job 22, 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y esto no tiene que ver con las cosas, no, ahora sí, ya no voy a hacer esto. No, sino aquellas cosas que usted puede determinar. Qué extraordinario. ¿Cuántos quisieran recibir esa unción en este día? Wow, que usted determine una cosa y te sea firme. Oh, aleluya. Qué extraordinario. Porque hay un poder de transformación allí. No el poder de transformación donde yo determino una cosa y a usted le firme. No. Sino que a usted determine una cosa y esa cosa le sea firme. Entonces, cuando esa determinación se alinea con una cosa nueva de Dios, aleluya, algo comienza a suceder en nuestras vidas. Así sea sencilla. Es más, le voy a decir, una cosa es que tu médico te diga, vas a cambiar tu hábito de alimentación, a que algo por el Espíritu se te revele. Y usted traiga a esa palabra de revelación, aún a la dieta que usted come, algo sucede diferente en eso. Y no le estoy diciendo que usted tiene que hacer dieta. Lo que tengo que decirle es que las cosas nuevas de Dios están en usted y están a su disposición. Y saben que cada vez que nosotros hacemos esto, sujetar, es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos 13:13. Dice, Señor, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, bueno, y todas esas cosas que no las voy a leer. El 14 dice, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean a los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Si el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, no le está diciendo, señores, conviértanse al evangelio. No, ya está avanzando en esto. Le está diciendo, señores, tiene que haber una sujeción, porque los deseos de tu carne seguirán estando. Los deseos de la carne son los que responden a las cosas viejas. Quiero decirte una cosa, tu carne no va a desear las cosas nuevas. ¿Sabe qué va a desear? Las viejas. Entonces, el asunto es que algo se sujete. Entonces, voy a volver desde el comienzo. ¿Qué tienes claridad? De esto tienes claridad. Camina con esto. Ahora, si tienes claridad de esto, camina con esto. ¿Sí? No voy a alzar otra cosa más porque todavía mi estado físico, hasta que no vengan las cosas nuevas. Pero en lo que tú tienes claridad, lleva profundidad. Y en lo que alcanza profundidad, lleva a sujetar cosas. Los deseos de tu carne, tus pensamientos, el carácter, agenda, algo tiene que sujetarse. No estamos hablando de que toda tu vida se sujete a un montón de cosas. Yo veo que a veces la ansiedad de las personas que vienen con un montón de cosas para resolver y te dice, pastor, usted lo que usted me diga yo voy a hacer. No es cierto. No es cierto. Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, claro, en ese estado es como que, sí, yo sé qué tengo que hacer. O está la otra, que usted le dice, no, pero usted tiene que hacer, yo lo sé que tengo que hacer, ¿y por qué no lo hace? Entonces no es todo, es en lo que el Señor haya abierto, porque este es el evangelio que estamos hablando en este tiempo. No estamos hablando de las recetas de una religión, estamos hablando de la vida de Dios en usted, porque en Manantial de Vida le hablamos de esta realidad, desde esta realidad. No es fácil, porque sabe que gracias a una cosa que se llama conciencia en usted, vende que yo le diga, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿sí?
Igual que vende ponerse un consultorio, y hágalo, por favor, vaya al consultorio del pastor Iván y que le dé todas las dietas. Pero para nosotros hay algo aún mayor. Haga todo eso, pero desde la vida del Espíritu en usted. ¿Para qué? Para que no fluctuemos en cosas que no nos lleven en una dirección clara. Y por último, número 4, administración. Porque cuando, mire, va sucediendo esto. Cuando Dios le da claridad, esta claridad es una palabra. Es una palabra directa de Dios hacia usted. Cuando esta palabra comienza a tener profundidad, algo comienza a romperse en usted, como cuando hay un desierto, pero abajo están las riquezas. Cuando esa profundidad comienza a usted a sujetarse cosas, usted comienza a sujetar cosas, pensamientos. Usted viene el pensamiento rancio que antes tenía, el viejo pensamiento, ahora se sujeta. Porque usted sabe que el pensamiento seguirá volviendo. Pero ahora se sujeta. ¿Se sujeta a qué? A una palabra de Dios. El carácter sigue teniendo sus instintos, pero esta vez ese carácter se sujeta. Entonces, ahora comienza a producirse recursos eternos. Riqueza, no riqueza, recursos. Recursos eternos. ¿Qué son recursos eternos? Cuando en tu vida, ¿vieron cuando usted comienza en una semana a hacer cosas que Dios le está guiando? Entonces algo comienza, usted dice, ahora tengo recursos. Esa es la alegría de destapar un pozo petrolero. ¿Vieron esas películas de antes que sacaban y salía el petróleo? No sé si vieron alguna vez de esas películas del lejano oeste. Bueno, claro, usted comienza a tener recursos, pero luego esos recursos hay que administrarlos. Administración. Y allí tengo muchos pasajes, pero quiero ir ya llegando al cierre y a las conclusiones de este mensaje. Efesios 3:1 habla de la administración de la gracia. Colosenses 1:24 y 25. Tito 1:7 al 9. Si usted quiere, después le puedo pasar estos pasajes. Primera de Corintios 4:1. Mire lo que dice Primera de Corintios 4:1. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe? Dígale al que está a su lado, te tengo por servidor de Cristo. Y te tengo por administrador. Mire, fíjese Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Cómo tú puedes hacer lo que estás diciendo aquí si todavía no tienes recursos de las cosas buenas y de las cosas nuevas? Perdón. Si no tienes los recursos de las cosas nuevas, no puedes administrar nada en tu vida en Dios. Esto es como alguien que tiene un proyecto. Dice, yo tengo este proyecto, pero no puedes administrar un proyecto porque el proyecto no tiene recursos. Cuando están los recursos, tú puedes administrar los recursos. Pero cuando tú vienes en un proceso con Dios, donde Dios te habló algo, te dio claridad, y ahora comienzo a declarar sobre tu vida y a profetizarte el bien sobre esta semana y a declarar que una palabra que ha estado allí dando vueltas en tu vida en este tiempo sin dar resultado. Tú siempre te estás preguntando, ¿por qué no puedo administrar esto? Porque todavía es palabra, pero va a comenzar a tener profundidad en tu vida. Va a comenzar a romper limitaciones, va a comenzar a romper las fronteras que antes tenías. ¿Por qué? Porque estás teniendo una elección en esta mañana, iglesia. Estamos teniendo la elección de rendirnos a la elección de Dios. Entonces comenzará a haber profundidad. De allí quiero declarar que tendrás la claridad, la fuerza, la inteligencia para que cosas comiencen a sujetarse en tu vida. Ahí, mire, para que haya sujeción tiene que haber inteligencia a veces. Utilice los recursos para que cosas se sujeten. No puede ser que conductas repetitivas en nuestras vidas sean más inteligentes que nosotros. No.
Porque las cosas viejas no son tan inteligentes. Se hacen las inteligentes, pero no lo son. Cuando usted y yo comenzamos a experimentar las cosas nuevas de Dios, tiene que ser un camino sin retroceso, sino de avance, de perfección en nuestras vidas, de productividad en Dios. ¿Y sabe qué es lo que comenzará a suceder? Que algo que está creciendo en usted. Esto es la segunda parte de nuestra responsabilidad, porque es su responsabilidad ser discípulo, pero también es el hacer discípulos. El entregar a otros de lo que Dios está haciendo. Entonces dice, señores, de acuerdo a lo que en cada uno de nosotros hay, ministrémoslo. Hagamos correr lo que está sucediendo. Esta es una directiva de Dios. Comienza a rendirte a Dios en esto, porque a veces Dios elige en tu vida que tú y yo demos de lo que Él nos ha dado. Y mientras esté en el plano de nuestras elecciones, no, yo no me siento hoy bien para dar. Sí, y de pronto te cruzas con alguien que justo está necesitando de lo que tú tienes. No se trata si elijo o no elijo, sino que ya me rendí a la elección de Dios. Y sabe que usted tiene dones y gracias. A ver, fíjese si el que está a su lado le cree más diciéndoselo a usted. Usted tiene dones y tiene gracias de Cristo. ¿Pero qué hice yo para tener estos dones y estas gracias? Nada. ¿Sabe qué tiene? La elección de Dios unilateral de haberle dado cosas, riquezas que están allí depositadas para que sean administradas en este tiempo. Aleluya. Tome su teléfono y póngaselo en su agenda mañana que le salga. Cling, concentra tu atención. Invertí entusiasmo. Provócate a la creatividad. Activa tus fuerzas y canaliza tus recursos en la elección de Dios. ¿Todo esto para qué? Para que las cosas nuevas de Dios comiencen a hacerse presentes en nosotros. Entonces, nuestra madurez en los términos de Dios no está en que tú obtengas lo que deseas, sino en que tú poseas y domines lo que ya Dios te entregó. Las cosas nuevas de Dios son aquellas cosas que ya Dios te entregó. ¿Y por qué no las tengo? Porque no, por muchas razones. ¿Por qué no he vivido las cosas nuevas de Dios? ¿Por qué no las tengo? ¿Por qué no las administro? En algunos casos será tener, en algunos casos será vivir, experimentar. En algunas cosas será descubrir cómo es el carácter de las cosas nuevas de Dios en mí. ¿Cuál es la inteligencia? La inteligencia nueva que saca la vieja. Que saca la vieja y las cosas viejas. Por si alguno tiene alguna vecina que quiere sacar. Entonces, el asunto es, por muchas razones no tomamos las cosas nuevas de Dios, porque no creemos, por temores, por desobediencia, por no estar atento a su voz, por conformarnos, que es el peor de todos, ¿sí? Por permanecer hasta un punto y nada más. Por no creerle a Dios que puede transformar eso que ya Dios te lo entregó. Mire, yo voy a leerles estos 3 pasajes que dan un ejemplo de qué sucede en nuestros corazones cuando no dejamos que Dios por su gracia nos haga vivir las cosas nuevas que Él ya determinó para nosotros. ¿Me dará unos minutos más de atención? Sí. Jueces capítulo 2 dice que Dios le dijo, voy a hacerlo rápido así que présteme atención unos minutos más. Dice que Dios le dice a Israel, esto es Jueces, esto es después de que Moisés saca a Israel de Egipto, se muere Moisés, arranca Josué con el ministerio, Josué comienza a tener las primeras victorias de Israel en la tierra.
comienza a tener las primeras victorias, pero él se muere y todavía no está toda la tierra poseída. Todavía hay muchos enemigos que tomar, pero Dios les dijo: señores, yo se los doy a todos. Todos. ¿Cuántos? Se los doy a todos. O sea, Dios les da un seguro. Un seguro que no tenía que ver ni con su fuerza, ni con su capacidad bélica, ni con su ánimo, ni con el clima de ese día, ni con cuán fuerte fuera el enemigo. Dios le dijo: se los doy a todos. Y así es como Dios te dijo a ti y me dijo a mí. ¿Sabes cuánto te doy? Te doy todo. ¿Por qué? Porque a mí me agradó así. Las cosas nuevas de Dios son todas. Todas las que ¿qué? Las que yo quise. No, las que a Él le agradó. ¿Me sigue hasta aquí? Todas las que yo le pedí a Dios. No, todas las que Él decidió darme antes de que yo le pida. Todas las que me gustaría tener. No, todas las que eternamente Dios te destinó a ti. Ahora, eso es gracia. Es que Dios le agradó y te dio cosas, no solamente salvación, sino con esa salvación las cosas nuevas. Ahora, mire este mensaje ya después en Jueces. Dice: yo les saqué de Egipto, los introduje a la tierra, les dije que no iba a invalidar mi pacto, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores. Dice: ¿por qué han hecho esto? ¿Y qué hicieron? Ellos, ¿qué hicieron? Pacto. En vez de echarlos, ¿qué hicieron? Les pusieron impuestos. ¿Por qué le pusieron impuestos a esos moradores? En vez de echarlos como Dios les dijo, ¿saben qué hicieron? Conquistaron mucha tierra, muchos. De hecho, que lo primero que hicieron Israel es conquistar los montes, que eran lugares fortificados, difíciles. O sea, vieron la gloria de Dios en eso. Ahora tenían mucho oro, porque al principio Dios les dijo: no toquen el oro, pero después les dijo: quédense con el oro. Así que tenían oro, tenían ganado, tenían tierra, más de la que pudieran ellos ni sus hijos ocupar. ¿Sabe qué significa eso? Estamos cómodos. Eso es: ahora sí, mira la tierra que tengo. ¿Y qué hacemos con esos que están allí? ¿Y para qué los vamos a sacar? Que nos paguen impuestos. Este es el enemigo del conformismo, cuando tú dices: y bueno, algunas cosas hago bien, pero hay cosas que tú sabes que no has conquistado todavía. Cuando tú llegas a cierto nivel en cosas, y no te estoy diciendo que tú tienes que tener más ni hacer más, te estoy diciendo de las cosas que Dios puso delante tuyo. Y no nos atrevemos, no hacemos el paso. Entonces, ¿saben qué? Dios, ¿qué les dijo? ¿Saben qué? Antes decidí yo darles a todos sus enemigos. Y fíjense lo que dice el pasaje del versículo 3. Ahora yo les digo: no se los voy a dar. Y en el versículo 15 dice que Israel, cuando salía, Dios estaba contra ellos para mal. ¿Contra quién? Contra Israel. Ahora fíjese Jueces capítulo 3. El capítulo siguiente dice: estas pues son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel. Ya no son las naciones que Israel dejó, son las que Dios dejó. Y esta es la fuerte realidad de que mire, el nuevo pacto es la posibilidad de que tú y yo nos rindamos a las elecciones de Dios. Porque al final el mundo en el que nosotros vivimos jamás podrá liberarse de las elecciones de Dios. Pero tú y yo tenemos acceso a la plenitud de esa elección. A rendirnos de que tú y yo no hemos sido llamados a una vida de guerras, sino a una vida de victorias. ¿Sabe? Dios ahora los destinó a vivir una vida de guerra. Le dijo: serán un azote para ustedes. Y los destinó a una vida de guerras. ¿Por qué? Por no haber creído en un momento dado de sus vidas de que Dios les había dado cosas nuevas porque a Él le agradó dárselas. Ahora, rendirse a la gracia de Dios es saber que si Dios te dice, tú le dices a Dios: quiero esto.
quiero esto, y Dios te dice, ok, te lo doy, tú lo tienes, pero a veces Dios te dice, también te quiero dar eso, y esta vez tú tienes que decir, ok, yo también lo quiero. Es estar dispuesto a todo, es estar dispuesto a que tú, ¿qué dices hoy tú de ti mismo? Y que lo rindas delante de Dios. Cuando tú dices, no, yo hasta acá, yo estoy bien. En la gracia de Dios no hay nada peor, porque ¿qué te estás haciendo? Estás disponiéndote a una vida de guerras, de enemigos. Esta vez Dios le dijo a Israel, señores, ¿saben qué? No los quieren echar, ahora yo no los voy a dejar, que nunca más los echen. Oh, gracias a Dios por su gracia, porque ya no estamos más allí. Porque tú y yo hoy delante de su palabra podemos rendirnos a Él y decirle, Padre, todo lo que me quieras dar, yo también lo quiero. Padre, todo lo que digas de mí, yo también lo voy a decir. Aleluya. Mire, yo hice un análisis de esto porque comencé a leer salmos, y cuando pasé del Salmo 4 y seguí leyendo, porque los primeros salmos no son de David, pero luego David tiene 72 salmos. Es el mayor escritor de salmos, por lo menos 72 son los seguros. Puede haber algunos más que no tienen autor aclarado, pero 72. Y yo empecé a notar cuánto estaba presente el asunto de la guerra y de los enemigos de su vida en los salmos de David. Me llamó la atención porque nosotros cuando cantamos, salvo algunas canciones que cantábamos antes, ¿no? A ver, se me acordar alguna canción de las de guerra, ¿sí? ¿Ah? A ver, ¿no? Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, las tripas cayeron. No. Sí, esas canciones ya cada vez las cantamos menos, ahora gustan más las románticas, ¿vieron? Pero el asunto es que David, 63 de sus 72 salmos, atención a este número que me costó bastante llegar a este número. Si alguien quiere este análisis, se los mando. Es todo un Excel que lo hice yo, ¿sí? No está en Google, no lo busca en Wikipedia. Se lo mando y no solamente le va a decir ese Excel que 63 de los 72 libros, salmos de David, hablan del asunto de sus guerras y de sus enemigos. También le va a decir cuáles. Y a mí me gusta ese Excel, lo guardé. Estuve a punto de cerrarlo y ¿desea guardarlo? No quería guardar nada de eso. Pero me gustaron mucho los otros. Lo guardé porque qué extraordinarios son los salmos de David cuando ya no tiene que acordarse de sus enemigos. ¿Cómo no iba David concentrar el 87,5% de sus salmos al asunto de la guerra si esa era su vida, sus enemigos? Porque ¿sabes qué? En la vida de la gracia de Dios a veces tienes confrontación, es más, siempre tienes confrontación. Pero el asunto es que la confrontación no viene a tu vida para volverse tu enemigo y volverse tu fastidio, sino que está allí la confrontación para que tú veas victorias. Entonces la vida en la gracia de Dios y las cosas nuevas de Dios te hablan de una vida de victorias. Así es como Dios diseñó su propósito para ti. Vayan, ahí están los enemigos, pero están allí para que vean todas las victorias que yo ya les entregué. Porque a mí me agradó darte todas esas victorias. Levanta allí tu mano y dale gracias a Dios por todas las victorias que Él ya te entregó. Te las dio porque a Él le agradó. Te las dio sin preguntarte. Te las dio sin ver tu capacidad. Te las dio sin ver tus errores. Te las dio sin ver tus pecados. Él decidió. Hizo una lista de cosas nuevas para ti. De las cosas eternas que están listas para que tú y yo las poseamos. Aleluya. Hay una generación que desactivó de su corazón la mentalidad de posesión por gracia.
Mire, fue tan fuerte y yo recién ahora entendí ese pasaje cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? De ahora en más, amen a sus enemigos. Claro, en la mentalidad que nosotros hoy tenemos, donde nunca está en claro cuál es tu enemigo, ese pasaje puede tener cualquier cosa. Pero para un israelita en los tiempos de Jesús, sus enemigos era toda nación, no Israel. Ese era su enemigo. ¿Sabe lo que es para un judío que usted le diga, ama a tus enemigos? ¿Y ahora qué hago de la vida? ¿Para qué existo? Dígale a David, ama a tus enemigos. Tome cualquier salmo. A ver, voy a abrir así, fuera de programa, como dicen los Lelutier. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Salmo 10. ¿Y por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Ámalo. Será atrapado de los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Ámalo. Dígale a David que ame a sus enemigos. A ver cómo lo toma. El asunto es, mis amados, que nunca tú tendrás en claro lo que se levanta en tu contra hasta que tú no sepas cuál es tu elección y cuál es tu vocación. Y cuando tú entiendes eso, aquí es donde comienzan los engranajes a moverse. Mire, sígame en este pensamiento. Cuando usted descubre su elección, cuando Dios pone en claro su elección y usted comienza a hacerla firme, yo quiero decirle, va a haber cosas que se van a levantar en contra de eso. Esos son los verdaderos enemigos que vale la pena derrotar. Porque si no te pasas peleando con gente, con situaciones, con problemas que no te llevan a nada. Ninguno de ellos te hacen vivir las victorias de Dios. Pero levante allí su mano, quiero declarar esta palabra. Viene un tiempo de claridad sobre tu vida y de firmeza en tu elección. Para que Dios comience a mostrarte las cosas que vas a derrotar, porque Él ya te entregó toda victoria de todas las cosas nuevas que determinó para ti. Nuestras debilidades siguen teniendo efecto en nosotros en la medida en que haya ignorancia. Las cosas viejas siguen estando en la medida en que la ignorancia todavía sigue estando allí. No hay que hacer tributarios a nuestras debilidades. Hay que creer que ya Dios nos dio victoria sobre todas esas cosas. Tu gran elección es rendirte a las cosas nuevas que ya Dios te entregó. Declare conmigo, yo voy a poseer todo aquello que Dios decidió entregarme y no dejaré ni una cosa. Mire, la segunda parte de esta declaración es tan importante como la primera. Voy a poseer todo lo que Dios eligió entregarme. Dígalo conmigo, voy a poseer todo lo que Dios decidió entregarme. Pero número 2, no dejaré ni una sola cosa de las que Dios eligió. Número 2, mis debilidades no van a determinar mi avance y mi dominio en Dios. La confrontación no va a determinar mi avance. Diga conmigo, si algo se levanta contra lo que Dios me entregó, vamos, ayúdeme. Si usted está pasando, hable, porque no hay mejor manera de hacerlo que así. Hable conmigo, diga, si algo se levanta contra lo que Dios me entregó, estará allí para mostrar mayor victoria y la gracia de Dios en mi vida. Aleluya. Mi elección es rendirme a la elección del Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Rey. Abra sus labios un minuto más y comience a adorar al Rey con gratitud. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Padre, hoy declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, si algo ha tenido claridad,
Señor, algo ha traído claridad al corazón. Señor, que esta palabra comience a tener profundidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, te adoramos.